Jorge Jiménez de Heredia es un escultor costarricense que ha expuesto en el Coliseo Romano y que fue invitado por el Papa Juan Pablo II para colocar una de sus obras en un nicho de la Basílica de San Pedro. Ahora, su arte puede apreciarse en México. Esta noche, Jorge Jiménez de Heredia, en La Pura Verdad. Jorge, ¿qué es la inspiración? La inspiración es sacar una foto de la espiritualidad de un ser humano. Esa es la inspiración. Sacar una foto, bueno, cuando de artes plásticas se trata, digamos. De cualquier arte que se trate. La música con sonidos está sacando una foto de tu espiritualidad. No sabes lo que estás fotografiando. El artista nunca sabe lo que está haciendo, porque el arte es superior al artista, siempre. ¿Sabes reconocer cuando llega, cuando está presente? Sí, es un instante. Hay momentos cuando uno tiene la necesidad de sacar esa foto. Hay momentos en que uno necesita sacar esa foto para aprender, para entender. Uno saca la foto y cuando ha sacado esa foto, empieza a descubrir en la obra lo que estaba dentro de uno. Recuérdese que todo el universo está dentro de nosotros. No hay nada que no esté dentro de nosotros. Basta saberlo leer. Cuando explicas tu obra, inspirada en las esferas precolombinas de Costa Rica, el país en el que naciste, dices, no son gordas, son redondas. Sí, hay una diferencia entre la gordura y la redondez. La redondez es el encuentro de los contrarios. Eso fue lo que yo aprendí de las esferas creadas por los antiguos burucas, que ellos entendieron que los seres humanos somos frutos de contrarios y el universo entero es fruto de contrarios. Cuando uno armoniza esos contrarios y la esfera representa la armonía de los contrarios, uno encuentra su totalidad, su sentido de plenitud. Pero además la gordura tiene pliegues, las esferas no, la redondez no. La simplicidad, es decir, la ausencia de pliegues, yo la aprendí de la esfera. Entonces mis figuras son esféricas, son sin pliegues, son circulares y dan el sentido de la totalidad. Yo creo que en el momento en que uno logra unir sus propios contrarios, encuentra como un lugar en el universo, porque encuentra la dualidad que vive dentro de nosotros en un concepto de unidad. ¿Cómo se construye la identidad de un artista? Sí, es la suma de los ancestros que habitan el artista. Nosotros no hacemos con nuestra vida un viaje histórico, hacíamos un viaje metahistórico, porque es la suma de esa historia que está en nuestros genes, en nuestra estructura cerebral, más la historia que estamos viviendo en esta astronave de cuando nacemos a cuando morimos. Jorge, ¿cómo se puede sintetizar eso en una escultura? Al menos yo trato de sintetizarlo en dos formas. Una, narrando, como en una película, las diferentes imágenes de la transformación de la materia, porque nosotros somos materia en transformación, como se transforman las estrellas que nacen, crecen, explotan, mueren, o en el sentido esférico de mis figuras. Son los dos elementos que cuentan esa historia que estamos viviendo con nuestra propia existencia. Yo digo que no existe un inicio y un final en nuestra existencia. Existe una participación con nuestra existencia. Es decir, que cuando nosotros nacemos, crecemos, envejecemos y morimos, estamos participando a este proceso de transformación de la materia. ¿Por qué tus figuras nunca o casi nunca están de pie? Porque están vinculadas a la circularidad y a la esfera. Ese es uno de los límites de mi obra y tal vez una de las virtudes, si hay alguna virtud en ellas. Podría ser... Pero un límite que nadie te ha impuesto. No, nadie me lo impuse a sí mismo. Exacto. Yo mismo, cuando
busco la verticalidad, como en la escultura de San Marcelino que está en la Basílica de San Pedro. Ahí lo que hago es lo que llamo una imagen cósmica, que las cabezas de las figuras son esferas que están como suspendidas en el aire. Yo he trabajado mucho imágenes cósmicas que llamo, que son las figuras, las esferas que se transforman en el aire hasta generar la materia. Más preguntas sobre tu obra. ¿Por qué en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, la representación humana está encarnada en la figura de mujeres? Porque la mujer es la que contiene en su propio cuerpo la transformación de la materia. La mujer tiene una capacidad de generar la vida dentro de su cuerpo y de entender el misterio de la vida. A veces nos olvidamos de qué es la vida por tantas cosas que estamos haciendo en el mundo y utilizando la razón, fragmentamos la existencia olvidándonos que el fenómeno vivo es un fenómeno completo, es el instante. Nosotros vivimos solo el instante, nada más. Quien vive en el pasado vive con la tristeza. Quien vive en el futuro vive con la angustia. Quien vive el presente vive el instante, vive la verdad. Bueno, al menos su verdad, su pedacito de verdad. Exactamente, que es la única que cuenta. Muchos artistas, buenos artistas incluso, mueren en el anonimato. Sí. Cuando un artista consigue el éxito, el reconocimiento, que no siempre son la misma cosa, pero vamos a tratar de unificarlo, ¿a qué se debe? Quizás es porque logró comunicar lo que tiene adentro con mayor facilidad. Hoy en día existen muchos medios para poder comunicar, más que en el pasado. Tenemos esa gran posibilidad. Los flujos de información global nos permiten comunicar. Y después, cuando se tiene claro lo que uno quiere decir a nivel de cabeza, es más fácil comunicarlo. Hubo un crítico que una vez dijo que no todos los artistas son de corazón y de cabeza. Cuando se logra comunicar con el corazón y con la cabeza, es más fácil que se le entienda en vida. En este proceso, en este camino de obtener el éxito, sea lo que esto signifique para cada quien, la fama, ¿tiene algo que ver el azar, el marketing, los medios? Hay una frase de los alquimistas árabes que dice que quien busca su propio destino y que después Coelho la toma, el universo conspira para que ese destino se cumpla. Yo creo que hay una suma de cosas. Yo lo veo en artistas como Miguel Ángel, como Rafael, grandes artistas que lograron manejar las energías del universo para que su destino se cumpliera y alcanzaran la fama manejando las energías del universo. ¿Y el mecenazgo, Jorge, el mecenazgo tiene algo que ver en eso? Cuando uno logra encontrar las personas que entienden tu trabajo y que te ayudan, seguramente eso favorece que tu destino personal se cumpla. Te pregunté por el mecenazgo porque he leído que vienes de una familia a la que si algo le sobraba no era precisamente el dinero. Sí. Y que quizás tu vida hubiera sido completamente otra si a los 21 años no obtenías aquella beca para irte a estudiar a Italia. Por eso te pregunté por las oportunidades asociadas a que venga algo de dinero junto con ellas. Hubo una figura, una persona en Italia. Yo llegué muy joven, 20, 21 años, con mi esposa. Venía nuestro hijo de camino con poquísimo dinero, $200 en el bolsillo, así muy, muy poco. Y encontré una figura que se llamaba Luciani, Ugo Luciani, que fue como mi padre espiritual. Era un gran industrial que vio mi arte, me dio grandes oportunidades, como me ofreció la primera casa sin pagar el primer año, hasta que no naciera mi hijo, que me enseñó grandes cosas de la vida. Yo todos los días lo recuerdo a él, porque era un hombre que no había leído un solo libro. Él decía, no leas los libros, porque no debes de leer las fantasías de los demás, debes de seguir tu propia fantasía.
Él quería ser escultor, nunca pudo ser escultor, fue un gran industrial del mármol, pero me crió las condiciones espirituales y materiales para poder dar ese paso a los 21 años que me permitió hacer lo que hice en mi vida. Bueno, y te proveyó, entre otras cosas, de grandes cantidades de mármol, supongo. Exactamente, grandes cantidades de mármol, pero más que el mármol, me enseñó qué era lo que había que hacer en la vida para poder realizar los sueños. Ahora podemos ver tu obra en México. Hasta el 31 de marzo, en espacios públicos, en la Explanada de Bellas Artes, alrededor del Monumento a la Revolución, sobre un pedacito del Paseo de la Reforma. Esta misma exposición que fue montada por primera vez alrededor del Coliseo en Roma. No es la misma. Bueno, pero son algunas piezas. Pero algunas piezas sí. Digamos que un 40% son las que estaban en Roma y otros 60% las fueron creadas para esta exposición. Porque después del lanzamiento del proyecto de la Ruta de la Paz, que se hizo en el Foro Romano con una intención precisa de lanzar esta idea de la paz con mi arte en Roma, sentimos la necesidad de que en América Latina entrara el proyecto, porque es un proyecto panamericano, entrara por la ciudad... Canadá, Tierra del Fuego. Exactamente. Que entrara por la ciudad que consideramos más importante desde el punto de vista cultural de América Latina, que era Ciudad de México. En los últimos 6 años hemos tenido muchos contactos, hemos encontrado gente que nos ha apoyado, como don Ricardo Salinas, que entendió la importancia de este proyecto para la Ciudad de México, Fomento Cultural, que es la parte cultural del Grupo Salinas, el Distrito Federal, la ciudad, todos los componentes de Conaculta y del INBA que poco a poco fueron apreciando y creando las condiciones para que hoy sea posible una exposición en Ciudad de México. Tu obra tiene, para quien se detenga a verla un rato largo, algo que ver con la evolución. Y al mismo tiempo has dicho que ese momento en el que una obra toma cuerpo es como si estuviera presente la mano de Dios. Uh-huh. ¿Cómo conviven la teoría de la evolución y la mano de Dios? Yo creo que no hay diferencia. La vida es una sola. Es decir, si la materia nació de la antimateria, nació de un concepto de Dios que no tiene ni tiempo y espacio. Nosotros y el universo entero tiene tiempo y espacio porque hay materia. El tiempo nace cuando hay átomos que se mueven y el espacio nace cuando hay la materia. Probablemente el arte y la religión llegan antes porque no tienen que demostrar nada. La ciencia llega después, pero al final estamos hablando de la misma cosa. Hay una escultura tuya en uno de los nichos de la Basílica de San Pedro en el Vaticano que, según entiendo, fue por encargo de Juan Pablo II. Sí. Una de las pocas figuras erguidas, una de las pocas figuras hombres. Sí. ¿Cómo fue eso? Fue una de esas oportunidades que le da la vida a un ser humano. En el 2009 me pidieron el material para presentarlo al Vaticano porque consideraban que mi obra tenía valores espirituales pero no era religiosa. Y como acercamiento crearon un premio que lo creó Juan Pablo II, que es el premio Fray Angélico, porque él hizo ese pintor como el santo de los artistas. Y después de ese premio venía el gran jubileo y dijeron, queremos tomar un proyecto de 1707 que prevé que en el nicho de Miguel Ángel, que está en el transepto de la basílica, hay que colocar una escultura. ¿Quién lo hace? Alguien levantó la mano y dice, le acabamos de dar un premio a Jiménez de Heredia, ¿por qué no pedírselo a él? Y así nació ese proyecto. Si se busca, no lo obtienes, nace porque está escrito. Sin duda así es. Entonces, hasta el 31 de marzo, como dije antes, en la Explanada de Bellas Artes, alrededor del Monumento a la Revolución y en un fragmento del Paseo de la Reforma podrá verse tu obra, que, créanme, vale la pena. Déjame brindar contigo por la evolución de los humanos y del arte. Salud.